lleva de título La década prodigiosa 1953-1963. Es una cosa arbitraria, pero está marcado dos fechas. Una es gloriosa y otra que es no tan, otra es triste, ¿no? Que sería 1953 es cuando se conquista la última cima virgen que había en Riglos, que es el Puro del Pisón. Eso marca a nivel nacional, ya no solamente en Aragón, un hecho importante, porque además había un pique con una cordada catalana y consiguieron los aragoneses de Zaragoza llegar primero. Y entonces es el principio de lo que decimos la década prodigiosa, porque los escaladores aragoneses se pusieron punteros, hicieron grandes cosas no solamente en Riglos, sino también luego en Ordesa. Luego se escala el Naranjo de Bulnes por parte de Rabada y Navarra, que les dio fama ya nacional e internacional. Es decir, y en esa época que están punteros va el gran reto, que es la cara norte de Eiger, que se le conocía como la montaña asesina o la montaña maldita, en la que habían muerto 25 escaladores ya, en que ninguna cordada española había conseguido hacer la cara norte de Eiger. Y entonces los dos escaladores aragoneses más famosos, Rabada y Navarro, Alberto Rabada y Ernesto Navarro, se proponen escalar el Eiger, porque también hay una cordada catalana que la había intentado un año antes y no había conseguido. Y entonces fue muy trágico, porque estuvieron varios días en la pared que no se sabía qué había pasado. Al final se vio que habían muerto, no por caída sino por congelación, y fue muy trágico porque se tardaron 5 meses en rescatar los cuerpos. Y encima la cara norte del Eiger está a la vista, hay como un conjunto de hoteles abajo donde se ve la pared, y a nivel nacional se convirtió en un drama, hay que rescatar a nuestros héroes, etcétera. Y al final, en diciembre del 63, es cuando una cordada suiza consigue subir por la parte de atrás, rapela, bajar los cuerpos. Marca el final de esa época, el 63, un poco como que, bueno, un cierto parón después de que ocurra aquello. En esa cordada está Ángel López, conocido más como Cintero, Manuel Vescós y Alberto Rabada, esos tres. Manuel Vescós a la semana siguiente va a escalar otra vez a Riglos y en el pisón se les suelta una clavija y se mata Manuel Vescós. Entonces quedan Rabada y Cintero. Alberto Rabada es lo que hemos dicho, forma cordada con Ernesto Navarro y murió en el 63, 10 años después, y muere en el Eiger. Queda Cintero, que ahora cumple 88, que es el escalador español más antiguo que hay en activo, y se le ha dado el premio especial en el Festival de Cine de Montaña de Huesca. Pues en la exposición lo que podemos ver es primero, que creo que es importante, es el contexto social y político del momento para poder entender por qué hacen lo que hacen. Entonces, en la España de posguerra, con escasos recursos, autosuficiente, en Riglos no hay carretera, hay tren. Entonces, eso junto con los ideales que propone la Iglesia Católica y el Frente de Juventudes, que es lo que les engloba, con una mentalidad de sacrificio y de heroicidad que les lleva a cometer cosas. Hay un montón de accidentes y fallecimientos, porque unido a ese espíritu también lo que podemos ver, y lo vemos aquí también, son los materiales que utilizan en la época. Clavijar de hierro que se hacen en los herreros, cuerdas de esparto, zapatillas de cáñamo como las de los joteros para escalar, poca preparación. Entonces vemos esos materiales que se utilizan en la época, pero que también explica el por qué ocurre lo que ocurre, ¿no? Entonces vamos viendo todo este recorrido de estos 10 años y vemos al final, también es muy interesante ver una comparación entre los materiales antiguos y modernos. O sea, podemos ver, pues si antes llevaban un taco de madera para meter en una fisura, pues ahora pues se utiliza un frien, que lo que hoy en día. Entonces es interesante tanto en vestimientos y como en equipos de escalada, la comparación. También está en nieve, por ejemplo, un esquí de la época de ahora, un piolet, un crampón, unas raquetas de nieve. Una de las cosas muy curiosas es el libro de Riglos, que es el libro que se deposita, Montañeros de Aragón deposita en Riglos, en casa de don Justo Garasa, que era como el propietario de Riglos, que era la casa que servía de punto de reunión de los escaladores. Y ese es un libro que aquí tenemos un facsímil, no tenemos el original. Si un día hacemos un museo definitivo de la montaña, el original tiene aquí, porque es el recuerdo y la anotación de todo lo que realmente ocurrió en esos años. Es decir, que ahí está registrado todo lo que va pasando en distintas corporaciones. Para mí es una de las cosas curiosas. Y la otra, yo creo que lo que llama la atención es ver los equipos que llevaban los escaladores antiguos.
pero las cuerdas del cáñamo, las zapatillas de esparto, las clavijas de hierro de los herreros, por ejemplo, y pensar que una clavija de esas es la que de ahí dependía, eso seguro, ¿no? Entonces, yo diría que sabes que... Y luego ya los personajes, descubriendo un personaje detrás de otro, es decir, que puedo rescatar la Rafael Navarro, más personajes que, por ejemplo, Miguel Vidal, es el cineasta más antiguo que tenemos de cine de montaña en Aragón. También es curioso que hemos puesto una sección para la Escuela Militar de Montaña, porque son dos mundos que en ningún momento tienen contacto, pero haciendo cosas parecidas. O sea, los militares iban también en la misma época haciendo sus escaladas, utilizando sus clavijas y sus materiales, y los civiles, digamos, iban también, pero se conocían mutuamente, pero nunca se llegaron a encontrar.